Esto se llama la sabiduría. La sabiduría es algo diametralmente opuesto. Pues ella te puede ofrecer la vida o bien te puede asesinar. Todo depende de dónde provenga dicha sabiduría. Quisiera que fuéramos a un pasaje en Santiago 3, de 13 al 17. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda hora perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cierra tus ojos. Bendito Señor, en tus manos quisiera poner esta palabra, en tus manos nos ponemos. Te hemos tributado la alabanza, nos hemos entregado a ti, honrándote, alabando tu nombre, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En este preciso instante disponemos nuestros corazones para que sea tu palabra la que se grabe en nuestros corazones y nos ayude a tener un mejor estilo de vida. Que sea tu sabiduría y no la sabiduría del mundo la que gobierne nuestros corazones. De esa sabiduría que es amable, que es benigna, de esa sabiduría que es pacífica. Espíritu de Dios, en tus manos pongo cada corazón y las mentes de cada uno de mis hermanos, de todo Prayer Home en esta mañana. Te pedimos para tu gloria y para tu honor. En el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos. Sabiduría proviene de un vocablo en hebreo que significa hakam, que significa sabio. Y dice sabio en mente, en palabra o en acción. Como se habla de la sabiduría que te puede matar, o nos puede dar vida, yo lo desglosé en dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría que proviene del mundo. Y es lo que dice aquí en Santiago 3, desde el 14. Dice, pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, hay otra versión que en vez de decir celos amargos dice envidia. Si tienes envidia o contención en tu corazón, dice, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría terrenal es lo que podemos entender como la sabiduría del mundo. Dice la escritura que el príncipe del mundo es el que gobierna los corazones y las mentes de las personas que no les han nacido, que viven en tinieblas. Es una filosofía hueca, es una sabiduría contenciosa, llena de envidia, es una sabiduría que tiene que ver con el ego. Es la sabiduría terrenal, la sabiduría mundana. La sabiduría animal se le conoce como una sabiduría sensual. Pero entiéndase sensual no en el sentido, digamos, erótico, sino en el sentido, por los sentidos. Tiene que ver con los sentidos. Muchas veces decimos, es que yo siento hacer esto o aquello o allá. O hay que dirigirnos por lo que nos dice el corazón. Pero dice la escritura que el corazón, ¿qué es? Es perverso, ¿verdad? Dice, ¿y quién lo conocerá? Pues el que escudriña los corazones, el Espíritu Santo. Entonces,
Esta sabiduría es algo que gobierna el mundo. Regularmente te dice, déjate llevar por lo que te dice tu corazón. Este es un tipo de sabiduría animal. Y la última es la sabiduría diabólica, que es de naturaleza mala o perversa, y que tiene mucho que ver con Romanos, lo que dice Romanos en el capítulo 1, de los versículos del 21 al 32. Si me gustan acompañar. Amén. Romanos 1 del 21 al 32. Recordemos que estamos con la sabiduría diabólica y aquí voy a desglosar algunos puntos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos aquí que Dios nos dio el entendimiento, que en realidad somos diferentes a los animales. Dice su palabra que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza, pero no por nuestro cuerpo, sino por el Espíritu. La palabra dice que Él es Espíritu y de la misma manera nosotros somos Espíritu. Y nos dio un entendimiento, pero no es el entendimiento que regularmente tiene el hombre. Nos dio una razón, pero no es la que regularmente se maneja de manera humanística, que es lo que vamos a ver ahorita. Y vemos aquí que podemos voltear a ver la naturaleza y entender que hay un Dios, pero el hombre decidió no darle la gloria a Dios, sino que dice la Escritura que se envaneció en su razonamiento y decidió darle la espalda a Dios y darle la gloria a las criaturas antes que al Creador, o ponerse a sí mismo como centro en vez de a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias con los deseos carnales de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, que es lo que estamos viendo hoy en día, la ideología de género, que cada quien puede determinar si es hombre o mujer, nada más si lo piensa. Abandonaron la sabiduría de Dios. Vemos cómo esto se empieza a trocar en una maldad, en una perversión. Vemos que el hombre empieza a entrar en un relativismo y no tomar en cuenta la verdad absoluta que proviene de Dios. Y esto continúa. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando estaba escribiendo esto me acordé de una película que se llama El silencio de los inocentes, de Hannibal Lecter. No sé si han visto esa película. Es un tipo de sabiduría diabólica lo que maneja esta persona. Es a lo que llega un psicópata, que ya no tiene nada de efecto natural. Y como dice aquí la escritura, no solamente se complacen haciendo este tipo de aberraciones y de perversidades, sino que se vuelven maestros de todas estas aberraciones, de todas estas perversidades. Utilizan su conocimiento, su sabiduría, su habilidad, lo que Dios les entregó, pero para el mal.
Y como dice la Escritura, en los últimos tiempos habrá maestros que van a manejar de tal manera el engaño, que van a seducir incluso, si se puede, a los escogidos. Dice que son sensuales, que son personas que solamente se dejan llevar por los sentidos, que su Dios es el vientre, que solamente les interesa su vanagloria, que solamente les interesa a ellos. Ese es el tipo de sabiduría diabólica, de esa perversidad que uno dice, bueno, ¿de dónde se puede imaginar ese tipo dónde le puede venir a la mente ese tipo de sabiduría, ¿no? Ese tipo de ideas tan perversas como destazar a una persona y que ya no le importe nada, ¿no? Como de meterse con un niño, la pederastia, como ser homicida y ya no sentir absolutamente nada. Y esto tiene que ver con esta perversión, con este tipo de conocimiento, con este tipo de sabiduría, que es resultado de la degradación del ser humano a la que realmente estamos llegando. Y como dijo Jesús, en los últimos tiempos va a ser más horroroso que los tiempos de Noé, porque la maldad se acrecentará. Vemos que en el capítulo 6 de Génesis había una característica, y era que había suma violencia y que cada quien hacía lo que quería, pero también había una situación de exacerbación de la sexualidad, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Esa perversión, pero ahora multiplicado a nivel global, en todo el mundo. En aquel entonces era una parte, una región, pero ahora es a nivel mundial, en todas las naciones. La ideología de género se está multiplicando de una manera increíble. Pero bueno, también tenemos la sabiduría divina, que es la que marca en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es una sabiduría pura que realmente busca la paz, que es amable, tiene que ver con la misericordia, con la mansedumbre. Dice buenos frutos, del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y pues bueno, lo que llama la atención es aquí en el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes envidia y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Muchas veces queremos la sabiduría para sentirnos superiores. Pensamos que el conocimiento es un poder porque así lo dicta el mundo. El que tiene conocimiento tiene poder. El que tiene dinero tiene poder. Pero, como dijo Jesús, entre nosotros, entre ustedes, no será así, sino que el que quiera ser mayor será el menor. Y ejemplo nos puso porque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que se pudiera aferrar, sino que se despojó y nos mostró la humildad y se hizo como uno de nosotros y sabe perfectamente por lo que pasamos. Y estando en calidad de hombre se atrevió, como dice, yo soy su maestro y bien dicen, pero yo les voy a lavar los pies, dice, y les pido que hagan ustedes lo mismo. El que quiera ser mayor, busque ser el menor y hágase como un niño. Y no es tanto de conocimiento este tipo de sabiduría. Tiene que ver con buenas decisiones, con el fruto del Espíritu, con dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y hoy que estamos ya para cerrar el año, fue algo que Dios me puso en mi corazón, que creo que todos y cada uno de nosotros lo necesitamos. Y no porque esté cerrando el año, sino porque lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén. Esta sabiduría divina tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la humildad y con el espíritu de servicio. Tengo aquí dos ejemplos de sabiduría, digo, hay muchos, pero tomé dos que tienen una similitud impresionante. Obviamente uno es el maestro.
y es Jesús. Quiero que vayamos a Lucas 2:40. Cuando lo tenga, digan amén. Dice así, hablando de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ahora vamos al versículo 52 aquí mismo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno fuera que en la medida que vamos creciendo, así como crece nuestro cuerpo, nuestra sabiduría fuera yendo al par, pero lamentablemente no es así. O cuando nos convertimos, ¿no? Decimos, pues yo ya tengo 5 años, yo ya tengo 10 años, yo ya tengo 20, pero la verdad es que a veces nos debería de dar vergüenza porque estamos como enanos, ¿no? En cuestión del avance en el reino de Dios. Pero ¿qué dice de Jesús? Que conforme iba creciendo también su sabiduría. Y recordemos que él, a la edad de, me parece que eran como 12 años, cuando yo estaba con los doctores de la ley, él estaba ahí pendiente y llenándolos de preguntas y tenían horadados a todos, porque era un pequeño apenas, pero tenía una sabiduría que, bueno, nadie podía con él. Pero lo mismo vemos con otro personaje, que se equipara más o menos a lo que dice este versículo, en 1 Samuel 2:26, y habla de este profeta llamado Samuel. Primera de Samuel 2:26. Dice así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vemos cómo un versículo de otro se parece mucho, ¿no? Básicamente está diciendo lo mismo. El joven Samuel también iba creciendo, era pequeñito. Recordemos que su mamá lo lleva al templo con el sacerdote Lidio, estaba bien pequeñito y le llevaba año con año su efod. Y él era sacerdote, digamos, él era el chicharito del sumo sacerdote. Y él estaba aprendiendo, pero realmente tenía ganas, para vergüenza del sumo sacerdote, que no le importaba para nada la presencia de Dios. Y vemos como tanto Jesús por un lado como Samuel por el otro, tenían esta característica, que conforme iban creciendo, también iban creciendo en conocimiento, en sabiduría, porque realmente lo que querían era caminar con Dios. Bueno, Jesús más bien demostrar que Él era Dios y darle la gloria al Padre siempre. Esto me remite a algo que dice el proverbio en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, que es una característica que ellos manifestaron perfectamente. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Y es algo que realmente debiéramos tener muy en cuenta. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Poco no muchas veces quisiéramos caerle bien a la mayoría de la gente y decirle, yo quisiera caminar en tu voluntad. Bueno, pues el truco de todo esto es lo que dice aquí, que guardemos por un lado la verdad y por el otro lado la misericordia. Porque a poco no, todos tenemos imperfecciones. Avanzamos en muchas cosas, nos perfeccionamos en muchas situaciones, vamos avanzando en virtudes, pero la verdad es que todo es un proceso y hay cosas que vamos arrastrando. Y cuando a veces fallamos o cuando a veces algo nos sale más o menos, decimos, ¿cómo quisiera que tuvieran misericordia de mí? ¿Cierto o no? Y esa es empatía, que no solamente nos dirijamos por medio de la verdad, porque por medio de la verdad viene la justicia. Haces esto, te mereces esto. Haces algo recto, te mereces algo recto.
Pero si a veces fallas un poco o fallas, lo que esperamos es empatía. Y esa es la misericordia, que se nos otorgue algo de una manera inmerecida. Eso es la misericordia. Entonces, esto es lo que dice aquí, que atemos la misericordia y la verdad, la justicia y la misericordia, que siempre estén delante de nosotros, para siempre hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. En este tipo de sabiduría que proviene de lo alto, que tiene que ver con la humildad, Jesús nos da un aprendizaje al respecto en Mateo 11, del versículo 29 al 30. Once del versículo 29 al 30. Dice así: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si realmente queremos aprender sabiduría, tenemos que tomar el yugo de Jesús. ¿Sí sabemos lo que es una yunta? Lo que es el yugo es que un animal experimentado va a la par de uno más joven. Y en este caso Jesús es lo que nos está ofreciendo. Dice, camina conmigo y yo te voy a enseñar. Y conoce este yugo, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás paz y descanso para tu alma. Esta es la sabiduría que proviene de lo alto. Y esta es la que vale la pena, la que proviene de Jesús. Quisiera ver uno de los beneficios de esta sabiduría que proviene de lo alto. Y para esto quiero que vayamos a Proverbios, en el capítulo 3. Desde el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 18. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, que guardemos los consejos de Dios. Porque entonces la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos queremos paz? ¿Cuántos queremos tener una vida larga? ¿Amén? Todos, ¿verdad? A veces se dice, yo no quisiera vivir tanto porque a lo mejor voy a causar lástima al final. No, pero la verdad es que si estamos en las manos de Dios, podemos pedir que nuestra vida tenga largura de años de vida, pero con paz, con salud, y que, como dice una parte en Job, que en mi vida se recogía como una gavilla de trigo a su tiempo, y que tengamos, como dice la Escritura, la muerte de justo, y que podamos ser fructíferos siempre hasta el final de nuestros días, y que a lo mejor podamos ser como, bueno, yo lo voy a equiparar un poco, no es bíblico, pero como este escultor Miguel Ángel, que él murió hasta el final de sus días con el cincel en la mano, el que hizo el Moisés. Así Dios nos ha dado los dones de talentos, de habilidades, y quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Que ese propósito se cumpla hasta el final y que nos halle siempre haciendo su voluntad. Amén. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿A quién le tenemos que pedir opinión? A Dios. Muchas veces le pedimos opinión al compadre, al padre, al amigo, al hermano. Cuando ¿a quién le tenemos que pedir opinión? Al Todopoderoso. Él fue el que nos creó. Él sabe cómo funcionamos. Nadie más que Él sabe cómo funcionamos. A veces buscamos un mentor, un maestro, un pastor, un sacerdote.
y puede ser de ayuda los consejos que nos dé. Pero claro que nos va a servir si son consejos que provienen de la palabra de Dios. Pero si vamos directamente con el Creador, con el que nos inventó, con el que nos dio forma, con el que nos dio las características y las habilidades que tenemos, entonces vamos a poder fluir. Pero no caigamos en la necedad de nosotros decir, no, yo sé, yo voy a hacer esto y lo otro aquí y allá. Y no tomamos en cuenta a Dios. Y de esa manera se empiezan a estrechar nuestros pasos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, en otras palabras, es tenerle respeto a nuestro Creador, al Todopoderoso, a nuestro Padre. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este tipo de sabiduría nos va a traer salud. Por algo se dio una ley sanitaria en el Antiguo Testamento acerca de qué podíamos comer y qué no podíamos comer. Eso no significa que la vamos a seguir hoy como si fuéramos judíos, pero al día de hoy la ciencia ha arrojado mucha luz, mucho entendimiento acerca de por qué no podían comer puerco, no podían comer conejo o mariscos por el colesterol o por las toxinas que tenían. Cuando nosotros guardamos una dieta como la que nos marca el Señor, podemos traer salud a nuestro cuerpo. Cuando nosotros podemos respetar el descanso, sí trabajar duro, pero también descansar, podemos alargar nuestros días. Si nosotros descansamos y le permitimos un sueño reparador a nuestro cuerpo, también es benéfico para nosotros. Esto tiene que ver con la sabiduría. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Dice aquí la Escritura que de lo recibido de su mano nosotros aprendamos a darle, porque Él es la fuente de nuestra provisión. Él es nuestro proveedor. Pero también cuando nosotros nos empezamos como que a descarriar, pues la verdad es que viene el Señor y nos amonesta y nos disciplina. Que la verdad, ¿a quién le gusta, verdad? A nadie nos gusta. Pero cuando Dios nos empieza a enderezar, trae un fruto que es benéfico para nuestras vidas. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque recordemos que somos hijos, ¿verdad? Y no somos bastardos. Somos hijos de Dios por un nuevo nacimiento. Amén. Dice, porque bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado quienes hallamos la sabiduría que proviene de lo alto. Y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque tu ganancia es mejor que la ganancia de la plata y tus frutos más que el oro fino. Más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Cuántos quisiéramos tener riquezas que nos fuera súper bien? Yo creo que todos, ¿no? ¿Y qué dice? Esto se logra con sabiduría. Podemos trabajar, pero ahora con sabiduría, sin afán. Decía una parte el Señor Jesús, no seas como aquellos que no me conocen, como los gentiles y los publicanos, que solamente están afanados por trabajar y por trabajar por las cuestiones materiales. Vemos aquí que a Dios le interesa traer beneficios materiales a nuestro ser, pero que no esté ahí el centro de nuestro corazón en estos bienes, sino que esté en el Señor y que Él nos dirija a trabajar con sabiduría. Y esto no quiere decir como trabajar, no sé, 18 horas al día, sino trabajar menos horas, pero de manera eficaz y siempre confiando en el Señor. Amén. Dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos, o sea, los de la sabiduría, son caminos deleitosos, y todas sus veredas que producen paz. Creo que cualquiera de nosotros quisiera paz, y sobre todo en estos tiempos. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que retienen este tipo de sabiduría.
De aquí nos vamos a saltar al versículo 29, en este mismo capítulo. Dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de ¿quién? La morada de los justos. Amén. Dice el proverbio número 9 en el versículo 10, que el principio de la sabiduría es el respeto a Jehová. En la Reina Valera dice el temor. Pero aquí entendemos que temor no es tenerle miedo al Señor, es respetarlo, es considerarlo siempre. ¿Amén? Entonces, tenemos que iniciar por escuchar su voz, por meternos a su presencia, por seguir su consejo. En el Éxodo se conocen como los 10 mandamientos, pero si vemos en realidad no dice los 10 mandamientos, dice que son las 10 palabras, o sea, los 10 consejos que Dios viene a darnos. Porque el reino de Dios no se trata de guardar mandamientos de una manera como castrante, sino de escuchar el consejo sabio de un Padre del que nos creó, para que entonces nos vaya bien, para que podamos correr en un sendero así amplio sin nada donde tropezar. Y podríamos decir, pues hermano, yo sí quiero sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? Amén. ¿Y creen que sea muy difícil entonces? La respuesta está en Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5. Amén. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué? Dice, escasamente, abundantemente, y no nos los va a reprochar, dice, y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces podemos acercarnos confiadamente delante de nuestro papá y decirle, Señor, yo en realidad quiero vivir bien. Yo en realidad quiero que me vaya bien. Por favor, dame sabiduría a todas las áreas de mi vida. Y Él dice que nos la va a dar abundantemente y sin echarnos en cara, sin reprocharnos, porque no la puede dar y de repente nosotros empezar a fallar. Y no nos va a decir, para eso la querías, a ver, mira nada más lo que estás haciendo. No, al contrario, va a ser para dirigirnos y dirigirnos bien. Amén. La sabiduría, ¿para qué se requiere? Se requiere para dirigir una nación, para dirigir nuestro matrimonio, para dirigir una familia, para dirigir un negocio o una empresa, para trabajar. Se requiere para todo. Tenemos un caso al respecto de la nación, y es el ejemplo del rey Salomón, de cómo él pidió sabiduría para dirigir a todo un pueblo. Viene en Segunda de Crónicas en el capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Dice así. Amén. ¿Ya lo tienen? Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ay, padre, sería todo esto. Pídeme lo que quieras, ¿no? Pues en realidad eso es lo que, así está Dios con nosotros. Eres mi hijo, pídeme lo que quieras. Dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso
como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste qué, riqueza. Muchas veces si a nosotros se nos hubiera dado este chance, hubieran dicho, pues yo quiero un auto, ¿no? Yo quiero una casa, yo quiero 1,000,000 de pesos. Dice, no me pediste bienes o gloria. La sabiduría que proviene del mundo es una sabiduría humanista, que lo único que busca es su propia gloria, o sea, la vanagloria, pero no así la de Dios. No me pediste la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días tampoco, sino que has pedido para ti, ¿qué? Sabiduría y ciencia para gobernar ¿a quién? A mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Aquí vemos una realidad de que cuando Salomón le pide sabiduría porque quería dirigir al pueblo, como un pastor lleva a las ovejas, porque ¿de quién lo aprendió? De su padre. Dice la escritura que su padre David fue sacado de allá de detrás de las ovejas. Y de ahí, de donde nadie lo conocía, Dios lo trajo para dirigir. Algo similar le pasó a José. Y Dios le da ¿qué? Sabiduría. Pero aparte, lo que acabamos de leer en el proverbio número 3, juntamente con la sabiduría, te voy a dar riqueza, largura de días, de años de vida y paz. Entonces viene inherente una cosa con la otra. Entonces, si nosotros nos preocupamos por escuchar la voz de Dios y por llevarla a cabo, entonces todo puede empezar a cambiar, todo se puede enderezar. En el caso de la administración, aquí tenemos como ejemplo a José. Recordemos que José pasó de la cárcel a ser una especie como de virrey, fue el segundo del faraón y fue el que dictaminó la administración de todos los bienes de esos 7 años de prosperidad y para poderlo regular con los 7 años de vacas flacas. Y vemos que Dios le dio esa sabiduría, por eso lo pusieron como segundo al mando. Tenemos otro caso de administración y es algo que tiene que ver con nosotros, la administración de la iglesia. Vamos a Hechos en el capítulo 6, en el versículo 3, y vamos a ver para qué se utiliza este tipo de sabiduría en el caso de la administración de la iglesia, que tiene mucho que ver con lo que se gestionó en Éxodo y en Números. Hechos 6, versículo 3. Amén. Dicen, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice que llenos del Espíritu Santo, que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Recordemos que aquí se formaron los 7 diáconos de la iglesia primitiva. ¿Y para qué? ¿Para qué fue? Para atender a las mesas, para servir algunos platos, algunas despensas, las necesidades de las viudas. ¿Qué se necesitaba eso? Muchas veces queremos servir en la iglesia y lo único que queremos es ser como los fariseos. Tenemos hambre y sed de reconocimiento. Y eso es lo que nos marca en Filipenses, que no hagamos nada ni por contienda ni por vanagloria, para brillar nosotros y robarle la gloria a Dios. Lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos, es la sabiduría que desciende de lo alto para poder servir con humildad, estimándonos a los demás como superiores a nosotros mismos. Este mismo caso lo vemos por los 70 ancianos en Éxodo, en el capítulo 11, en el versículo 21.
Éxodo. ¿Alguien lo puede leer? Porque yo no me dio. Está mal. Está mal la cita. Números 11:16. ¿De Éxodo? A ver, tengo ahorita aquí números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y la otra me decían que es Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos. No sé. Pero bueno. El tema aquí es cuando Jethro le empieza a dar un consejo y le dice a Moisés: tú no puedes dirigir solo a todo el pueblo. Tienes que elegir a 70, a personas de las cuales te puedan ayudar, que sean llenas de sabiduría, que sean llenas del Espíritu Santo, para que puedan llevar. Dice que era una congregación como de 2 millones de personas. Y se pedía nuevamente que sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué se requiere también la sabiduría? Para conseguir pareja. Hay una persona llamada Abigail en el Antiguo Testamento que dice que era una persona de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Una persona que estuvo casada con un hombre llamado Nabal, que lo que significa su palabra es necio, pero ella era una mujer prudente. Ella tuvo sabiduría para hacer lo que era correcto y evitar una masacre cuando David quiso tomar la justicia en su mano. Y terminó siendo esposo de ¿quién? Del rey David. Éxodo 18:21. Dice: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan ¿qué? La avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien. Algo que también necesitamos es para tener conocimiento y poder hacer las cosas bien. Y esto lo manejó un hombre llamado Daniel. Dice la escritura que Daniel junto con sus 3 amigos fueron llamados al séquito de Nabucodonosor, porque tenían bastante inteligencia, bastante conocimientos en las artes y las ciencias de su tiempo. También vemos en el caso de Daniel que tenía sabiduría para gobernar su cuerpo. En la situación cuando les daban de lo ofrecido a los sacrificios a los ídolos, y él dijo: yo voy a comer verduras. Le dijeron: si tú haces eso, vas a poner mi cuello delante del rey. Pero pasado el tiempo vemos que él al comer bien, su cuerpo estuvo bien y estuvo mejor que los demás que comían carne. Esto no quiere decir que vamos a comer fruta y verdura, ¿no? Solamente se nos enseña aquí que tenemos que ser buenos administradores de nuestro cuerpo en lo que comemos. Amén. La sabiduría nos sirve también para la familia, para instruir a nuestros hijos. Esto viene en el capítulo 4, ahorita ya por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a leer. Pero dice también la escritura que tenemos que criar a nuestros hijos en amonestación y en disciplina del Señor, como lo dice en Efesios en el capítulo 6, en el versículo 4. En amonestación y en disciplina del Señor. Y también vemos las referencias acerca del matrimonio. Sabiduría como esposos, sabiduría como padres. Cuando dice que se sujeten el uno al otro, entre cónyuges. Vemos que cónyuge tiene que ver con un yugo.
que vamos juntos caminando con nuestro cónyuge. Dice la Escritura que nosotros como hombres tenemos que aprender a respetar a nuestra mujer y tratarla como un vaso más frágil, tratarla con respeto, con muchísimo amor, pero también le dice a las mujeres, y ustedes mujeres traten a sus hombres con respeto. Esta palabra que dice de sujeción, lo que significa es respeto. Y el respeto no es algo que se exige en nosotros como cabeza. El respeto es algo que la mujer otorga. Y de esa manera puede fluir un matrimonio. Pero también al respecto de los padres hacia los hijos se requiere sabiduría para no pedirles y demandarlos arbitrariamente. Tratarlos con cariño y no hacerlos exasperar con cuestiones que ni nosotros mismos haríamos si fuéramos fariseos. Y a los hijos el equilibrio es que nosotros tenemos que tratar bien a nuestros hijos, pero a los hijos, ¿qué les dice? Que honren a sus padres. Y ahí se encuentra el perfecto equilibrio. Concluyendo, la sabiduría es algo que nosotros necesitamos, todos y cada uno de nosotros, para cualquier tema en nuestra vida. Cierra tus ojos un momento. ¿Qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios y nos ponemos de pie? La palabra nos enseña que es mejor estar en su presencia, caminar en base a su verdad, ser dirigidos por Él. Nos gobernamos por fe, pero esta fe está fincada en la razón, aunque no nos cuadre. La fe sí tiene que ver con la razón.